48 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Les pregunto a ustedes, mis compañeros de trabajo, Sí. ¿qué día de cuarentena llevamos hasta el momento? 44. ¿47? Bueno, hemos perdido hasta el control de... Empezó el ¿Cuántos 20 de días? marzo. Empezó el 20 de marzo Sí. y estamos a 5 de mayo. Sí, 47, por ahí. Yo perdí la cuenta. En esta cuarentena por el coronavirus que ha cambiado totalmente al mundo. Porque las economías de las grandes potencias se desploman. Ya nada volverá a ser igual. Es lo que por lo menos dicen los científicos, los infectólogos. Y es cierto. Y hoy el mundo se ha detenido. Estamos en punto muerto. Lo vamos a saludar al doctor Dafra, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital El Carmen. ¿Cómo le va, doctor? Hugo Lombardi lo saluda. El gusto de escucharlo. Buen día. Buen día, gracias por el contacto, muy amable. Bueno, doctor. ¿Cómo lo lleva usted, que están en la primera línea los médicos a esta pandemia del coronavirus? Como todos los médicos, con mucha angustia por el tema que nos compete, ¿no? Pero bueno, somos en principio humanos. La angustia es una sensación primaria del hombre. Así que, bueno, como cualquier persona, te diría, con el aditamento de la responsabilidad de estar ayudando al prójimo. Bueno, y ahí en el Hospital El Carmen tienen una cantidad interesante de personas con coronavirus. Sí, prácticamente el hospital en este momento se ha convertido al protocolo COVID, o sea, prácticamente todo lo que no sea relacionable al tema del virus está siendo derivado a efectores privados. Así que está prácticamente el hospital convertido por ahora. ¿Y cómo impacta, doctor, el confinamiento en el cerebro de los seres humanos? Y en el cerebro es notable el impacto que está empezando a tener y que no sabemos dónde termina esto realmente. Acá uno tiene que plantearse dos tipos de consecuencias. Uno, las consecuencias sobre la parte afectiva, o sea, los trastornos más de índole psicológico-psiquiátrico, y en segundo lugar, y que también lo vamos a observar prontamente, el impacto sobre la parte neurológica. Claramente, en primera instancia, tenemos que considerar lo psiquiátrico, insisto, los cambios de humor, básicamente, como decíamos recién, angustia, ansiedad, ideas negativas, o sea, puede pasar por sentimientos depresivos. Y desde lo neurológico, bueno, estrictamente impacta mucho en el sentido de el paciente confinado empieza a tener ideas reverberantes, o sea, empieza a impactar en esto que ustedes decían recién, de perder el contacto con la realidad del día. O sea, si uno a 10 personas le pregunta qué día estamos hoy, rápido, poco probable que le diga que es martes y que es 5 de mayo, y bueno, estamos todos en ese sentido medio perdidos en la orientación en el tiempo. De manera que sí, en el inmediato trae trastornos de ese tipo, como en la memoria inmediata, en la memoria que llamamos nosotros episódica, que es la memoria histórica del día, ¿no? Sí. A futuro no sabemos porque no tenemos todavía la experiencia de haber pasado por estas situaciones, pero básicamente es un reto. Doctor, indudablemente. sí, Sí. ¿y el encierro aumenta los riesgos de un trastorno neurológico? El encierro, siempre ahí tenemos que considerar eso, o sea, un poco lo que hablábamos recién. El encierro en este caso el encierro relacionado también indudablemente al miedo, aumenta el nivel de estrés. Y el ser humano es muy sensible al estrés, sobre todo en lo que se trata de enfermedades vasculares. Cuando hablamos de enfermedades vasculares, desde lo cardiológico es el infarto de miocardio, y lo que hace al cerebro es el accidente cerebrovascular, que son entidades paralelas, ¿no?
Claro. De todos modos, uno pensaría más estrés, más ACV, pero curiosamente en el mundo se ha observado eso que no tiene explicación, que han reducido los accidentes cerebrovasculares. Es una paradoja. Ah, se han No, reducido. no. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Carmen somos un centro, fue el primer centro de tratamiento filinolítico desde la ACV, del accidente cerebrovascular isquémico, o sea, del infarto de cerebro. Sí. Desde el 2012 somos pioneros y bueno, tenemos una casuística muy interesante. Y bueno, es notable desde la pandemia cómo se han reducido los casos. No sabemos si es directamente, como es una emergencia neurológica, si están siendo derivados a otro lugar, pero claramente no tenemos la demanda que teníamos hasta marzo. Claro, porque uno dice, Eh, mala alimentación, sí, sedentarismo, sí, estrés, se conjuga todo sí. como para estar más expuesto a un Ah, accidente cerebrovascular. totalmente, una observación muy inteligente, porque además el sedentarismo es un factor de riesgo terrible. La gente, más allá de lo anecdótico, sí está comiendo más por ansiedad y porque además mucha gente no tiene otra cosa para hacer y la ansiedad conduce a comer más. De manera que el aumento de peso va a ser también observable en la gente. Bueno, todo esto descompensa una diabetes, descompensa la hipertensión, o sea que básicamente debiéramos en principio tener más enfermedad vascular en lo inmediato y a largo plazo también. ¿Y qué pasa? Pero no lo, Sí. sí, Digo, ¿qué sí, no pasa? lo estamos observando en todo el mundo. Eso es una Una observación. es buena noticia. Sí. Dentro de tantas pálidas es una muy buena Exacto, noticia. Lo que le iba a exacto. consultar, ¿y qué pasa con el sueño? Y con el sueño se trastoca totalmente también, porque el sueño tiene un correlato total con la actividad diaria. Y en la medida que cambia la rutina, que la rutina se hace una cosa tediosa, se pierden las rutinas. Pero el hombre es un animal de rutinas, pero de rutinas sanas, de rutinas constructivas, productivas. Pero la rutina ahora es negativa, porque todos los días hacer lo mismo en este ambiente negativo, de un estado de ánimo inadecuado. Y entonces, bueno, eso tiene el correlato a la noche, se cambia la arquitectura del sueño. ¿Qué significa esto? Bueno, es notable cómo uno va escuchando y lo experimenta personalmente, el tema de que, bueno, tiene más ensoñación. La ensoñación es el sueño de sean sueños fantásticos o sueños de tipo pesadilla, que eso siempre lo tenemos, porque eso corresponde a una fase de sueño lento que tenemos todos los seres humanos, pero que si uno no despierta en esta fase no se acuerda que ha soñado, pero el sueño es una cosa natural, insisto, es necesario y es en el momento en el cual el cerebro descansa. Pero en estos casos, como se altera esta dinámica, esta arquitectura, bueno, tenemos la sensación de soñar bastante más. Por otra parte, el promedio de la gente que está confinada duerme más, indudablemente. ¿Cuánto, Cambia sus hábitos. sí, Sí. cuánto es lo normal que un ser humano duerme o descansa fuera del El, confinamiento? y normalmente un ser humano duerme la tercera parte de su vida. O sea, lo normal sería dormir 7 o 8 horas por día. Sí. Trasladado a la vida es un tercio de la vida. Esto lo hacemos por una cuestión de necesidad. El cerebro necesita descansar y el cuerpo también necesita descansar. Hoy en día esa cantidad de tiempo está aumentada indudablemente, insisto, en el que está haciendo bien el confinamiento, en el que de alguna manera está encerrado, esto se ha cambiado totalmente, porque no todo el tiempo uno puede estar expuesto al televisor o a una lectura. Bueno, al parar la actividad, la tendencia natural es al ocio, y el ocio en general conduce al sueño. Un Y, sueño que, insisto, no está bueno que se exagere de las 7 horas u 8 horas por día, indudablemente. y de la ansiedad también podemos decir que es uno de los principales causantes del insomnio. Y la ansiedad también, pero de todos modos sí, la ansiedad, al estar ansioso uno aumenta los niveles de hormonas del estrés, del cortisol, y eso es una hormona despertadora. Pero en general de eso pasamos rápidamente a la rutina, y la rutina lleva al ocio, y el ocio generalmente conduce a aumentar la somnolencia.
los cambios de hábito alimentario, se come a cualquier hora, se come más, y eso también era sensación de sueño. Doctor, ¿y cómo será el día en que aparezca la vacuna? Porque acá, hasta que no aparezca una vacuna, nada volverá a ser lo mismo. Vamos a andar probablemente con el tapaboca, las precauciones higiénicas que debemos respetar para evitar un contagio. ¿Cómo será esa etapa? Y esa etapa es de gran incertidumbre. En realidad no se sabe, nadie tiene la fórmula, es todo prueba-error, como en ciencia, pero con una tremenda duda porque nunca se pasó por una situación mundial de estas características, por lo menos en la era moderna. Solo tendrán algún poco de paz aquellos que tuvieron contacto con el virus y lo superaron exitosamente, ya sea pasando por los síntomas clínicos o habiendo sido un asintomático. Ellos están como vacunados, y solo ellos son los que van a poder tener una paz, porque como todo proceso infeccioso, de inmunidad. Yo estaba escuchando colegas que se arriesgan a hablar sobre todo desde Buenos Aires, diciendo que ya se sabe que la inmunidad se declina y se agota a los 24 meses. No se puede decir eso porque siempre la inmunidad tiene una fase de memoria, y entonces y por supuesto no hay enfermedad que no deje inmunidad, infecciosa me refiero. Sí. Y además es un virus tan nuevo que se conoce desde hace apenas 4 meses, 5 meses, y ya profesionales en Buenos Aires están diciendo que el otro día escuchaba a alguien en un programa de Buenos Aires de divulgación que se agota a los 24 meses, y todavía nadie ha vivido con este virus durante 24 meses, así que eso son falacias, ¿no? Son mentiras. De manera que lo que sigue es incertidumbre, insisto, hasta que no haya vacuna solo estarán tranquilos los que padecieron la enfermedad y sobrevivieron, probablemente. Bueno, usted habló de la información. Hoy la gente, al estar en la casa, en cuarentena, se ve sobrecargada de información. Se conoce por estos días la denominada infodemia, que sería la pandemia informativa. ¿Cómo nos protegemos de eso? Y hay que ser equilibrado, uno siempre primero tratar de informarse de fuentes seguras y confiables, y después no estar todo el tiempo, las 24 horas, prendido a radios y televisión en ese sentido. Radio es muy bueno, yo soy un oyente de radio, pero elegir programas serios, programas que informen sanamente, pero tampoco todo el día. O sea, por eso es negativo para el cerebro. De manera que esa es la forma que tenemos que hacer, fuentes seguras, confiables, y está bien en el sentido de informarse de la pandemia 2 veces al día con noticias concretas, pero no sobrecargarse de datos, y sobre todo no ser reverberadores, o sea, no ser repetidores de cosas que se escucharon, porque bueno, ya sabemos lo negativo que es eso, ¿no? Se empieza a repetir algo y se repite hasta el hartazgo, y un dato que vaya a saber de dónde salió, uno lo transforma en una realidad excelsa, y bueno, y eso no le hace bien a nadie, definitivamente. ¿Cuándo necesita una persona atención neurológica en estos tiempos? Y en estos tiempos seguimos indudablemente con todas las alarmas neurológicas, o sea, todo lo que sean básicamente signos para el adulto mayor, de signos de un stroke, o sea, de un accidente cerebrovascular, o bien el paciente que tiene insomnio, por supuesto, eso le compete al neurólogo, o bien el paciente que está exaltando debido al confinamiento, los trastornos de memoria, también para el adulto mayor. En general, en la persona joven, en la persona de edad media, tiene reserva funcional como para no presentar ninguna alarma, salvo el insomnio. Pero en general les impacta mucho más en el grupo etario de adultos mayores, en todo sentido, ¿no? Exaltar la desorientación, poner en evidencia algún déficit de memoria o un déficit cognitivo que ya venía trayendo medio subliminal, se ponen más en evidencia a partir de todo esto, indudablemente.
Doctor, ha sido un gusto escucharlo, como siempre. Muy generoso por atendernos. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto, muy amable. Que Hasta pasen cualquier buen día. momento. Gracias. Hasta luego. El doctor Dafra, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital El Carmen, hablando un poquito para que la gente tiene que informarse no todo el día de lo mismo. Hay que aprovechar el tiempo que uno está en casa para hacer otro tipo de actividades, distraerse, si tenés patio, ejercitar físicamente también, como lo hace el pelado acá, y aquellos que viven en un departamento de Sube las condiciones escaleras. que no se lo permiten, escuchen radio, escuchen Antes de ver el sol, Ciudad FM, Impulso Ciudad, Música. vean series de televisión, pero no se dejen llevar por la excesiva información que tienen en la tele. Ya, la verdad, uno que es comunicador y que necesita La siempre estar información. informado, a mí me cansa escuchar todos los días en Telefe al médico que es cardiólogo, que te va hablando. En algún momento dijo, vamos a llegar a 250.000 casos en la Argentina. Dios quiera que esto no se dé. Eran solamente presunciones por ahí que había. Bueno, no se ha dado esto de los casos en los geriátricos, de las muertes, por ejemplo, en Tunuyán la semana pasada se conocieron 2 casos y restringieron las flexibilizaciones el intendente Aveiro. Ayer otra vez habilitó las actividades que habían prohibido desde que se conocieron los 2 casos positivos. En la zona este, Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa, La Paz, no hay casos, afortunadamente, y estamos preparados para eso si llega en algún momento. Que uno dice, y sí, nos va a tocar, o no, puede ser que no, pero escuchen música, charlen con sus hijos. Bueno, hay un montón de cosas para hacer y no contaminarse de tanta información, que Y en que algunos hacía casos... tanto tiempo que no se hacía en las casas. El diálogo. Hablar, y estamos permanente con esto. Con Esto el celular. también, Hay el que celular. esconderlo. El celular, Hay estás que dejarlo. mirando y te llegan mensajes de audio y te preguntan, che, ¿y esto es cierto? Che, ¿y esto es verdad? No hay que Che, responder. si te dejas llevar por todo lo que aparece Sí. en las cadenas de WhatsApp, de Facebook, bueno, en las redes sociales... Ahí es donde hay que tener más sí, cuidado. sí, ahí hay que estar preparados, pero no Una darle bola alerta. a todo. Hay que informarse en los medios oficiales, Ministerio de Salud de la provincia, la Organización Mundial de la Salud. Hay un Twitter del COVID-19 que te va dando los números precisos de los casos que Sí. suceden en cada uno de los países. 10 de la mañana, 6 minutos. ANSES arranca el calendario de pago de jubilaciones, pensiones.